Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Pregúntale al notario. Con José de Jesús González, Notario 199. Ya está con nosotros el Notario 199, José de Jesús González. José de Jesús, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu equipo, tu auditorio y en especial a quien me tiene aquí. Gracias por acompañarnos. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Fíjate que es un tema interesante, es cómo el extranjero puede invertir en nuestro país. En México. Adelante. A colación viene por el famoso nearshoring, que se escucha mucho, que no es otra cosa que ahora las plantas están interesadas en instalar sus producciones cercano al cliente. Usualmente buscaban priorizar la mano de obra y por eso estaban en China. Derivado de una crisis que ha habido los últimos años en el tema de proveeduría, sobre todo de contenedores, no hay contenedores en el mundo suficientes para transportar la mercancía, ha hecho que volteen las grandes fábricas a México y en lugar de priorizar estar en China, están buscando estar cerca del consumo que es Estados Unidos. Por eso Nuevo León con Tesla. Por eso Nuevo León tiene a Tesla, entre otras cosas. Y derivado de eso, pues se ha hecho más atractivo ahora la inversión extranjera en México. Y la pregunta viene es, ¿cómo puede o qué leyes regulan y qué interviene un notario en todo este tema? Muy bien. La inversión extranjera en México está regulada, obviamente, por la Constitución y en particular por una ley que se llama Ley de Inversión Extranjera. En principio, la premisa mayor es que los extranjeros pueden invertir libremente en cualquier actividad, a menos que exista una restricción específica. Y la propia ley te habla de 3 formas de invertir. La primera, que es lo que se reserva para el Estado, para el gobierno. En estas no nos podemos meter ni nosotros los particulares. Explotación de petróleo y hidrocarburo, controlar el sistema eléctrico, minerales radioactivos, obviamente emitir billetes, monedas, ¿sí? El control de los aeropuertos, ¿no? Esto solamente nuestra autoridad llamado gobierno. El segundo es lo que está reservado para los mexicanos de nacionalidad, que es el transporte de carga, pasajeros, la banca de desarrollo, etc. Y luego viene donde el extranjero puede invertir con ciertos límites. ¿Cuáles son? Pongo un ejemplo. 10% pueden invertir los extranjeros en cooperativas de producción, 25% en aerolíneas, 49% en la mayoría, periódicos, comprar tierras agrícolas, fabricar explosivos, la administración portuaria, el suministro de combustibles y particularmente hay un área que te va a llamar la atención a ti, que es en lo que le llamamos la radio. En la radio, si eres extranjero, puedes invertir en la radio, sí, pero en base a una reciprocidad. Luis Alberto, ¿qué significa eso? Si en Estados Unidos se puede invertir al 100% un extranjero en la radio, en México dejan a los americanos invertir al 100%. Si no te dejan invertir, poniendo el ejemplo de Estados Unidos, en absoluto al extranjero en la radio, pues en México al americano tampoco lo dejan invertir. Es en base a reciprocidad. Es el único rubro que puede manejarse así. Ahora, también los extranjeros pueden pedir permisos para exceder de ese 49%. Ojo, repito, los extranjeros pueden invertir en todo, menos en estas limitaciones de las que hemos hablado. Servicios portuarios son concesiones. Aeródromos también. En la educación, en servicios privados, universidades, colegios, primarias, kinders, pueden invertir más del 49% con una autorización. Y en el servicio ferroviario también pueden invertir como excepción. Ahora, ¿cuál es el mecanismo jurídico, Luis Alberto? ¿Cómo pueden invertir? Básicamente son 2. Una es que el extranjero venga y forme su sociedad en México. Y 2, que el extranjero traiga su sociedad extranjera y a través de esa sociedad opere servicios de comercio en nuestro país. La primera, para formar una sociedad es exactamente igual que un mexicano, tienes que pedir permiso para el nombre a la Secretaría de Economía,
tienes que, como extranjero, acreditar que tienes legal estancia en nuestro país, ¿sí? Es decir, que tienes la forma migratoria para estar en ese momento en nuestro país, que no estés ilegal. Siguiente, si es una persona moral, tienes que tener un poder otorgado en el extranjero y debidamente legalizado, así le llamamos, la palabra es apostillar, en base a un convenio que no me quiero meter mucho a ese detalle ahorita, pero tiene que estar debidamente autorizado por el gobierno extranjero. Obviamente tendría que estar traducido, ¿sí?, por un perito, y se firma ante notario la escritura constitutiva. Obviamente se inscribe en el registro público, se inscribe en el SAT para darlo de alta y en un registro que se llama Registro Nacional de Inversión Extranjera. Entonces, un extranjero puede venir, formar una sociedad en nuestro país, obviamente basado en las restricciones que tiene en la actividad. Si no tiene restricción, puede ser dueño 100% de la sociedad. El otro camino que tenemos es una empresa, una sociedad extranjera puede trabajar u operar a través de esa sociedad extranjera en México. Nada más que hay un procedimiento de registro. Ese procedimiento es, se le pide permiso o se le da aviso a la Secretaría de Economía de que va a operar en nuestro país. Eso es muy importante. Segundo, se apostillan lo que le llamamos el acta constitutiva o los estatutos de la sociedad extranjera. Se tienen que legalizar en su país, traerlos, traducirlos, y con esa traducción más el permiso o la autorización que te da la Secretaría de Economía, el notario te formaliza esa sociedad, la registra en nuestro registro público de México, en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y en el SAT también. Es decir, una sociedad extranjera puede estar operando en nuestro país de manera legal. Ojo, si queremos que un extranjero sea apoderado de una sociedad cualesquiera de estas dos que vimos, necesita tramitar el permiso respectivo ante el Instituto Nacional de Migración. Tiene que pasar por migración. Tiene que pasar por migración. Aparte de todo lo demás. Para darle una visa específica para trabajar en una empresa mexicana. Como directivo. Como directivo y como apoderado, exactamente. Entonces, resumiendo, los extranjeros pueden invertir en nuestro país en todo, a menos que haya una limitación específica. Segundo, si lo quiere hacer a través de sociedades, puede formar una sociedad de nuestro país, o dos, puede traerse su sociedad y inscribirla en nuestro país a través de un notario. Obviamente, la recomendación que les hago es acérquense al notario de su confianza para que ellos los asesoren en cómo sacar adelante este tema. Y esto ya está ocurriendo, ¿no? Esto sucede desde hace bastante tiempo, tiene más de 25, 30 años, pero hoy está más de moda por toda esta famosa inversión extranjera que viene a nuestro país en lo futuro. Más adelante vamos a hablar de un área que en particular en Sinaloa es de mucho interés, que es la inversión extranjera en materia agrícola. Sí, este es un tema interesante también. Pueden comprar propiedades, no pueden comprar propiedades, hay restricciones, hay unas acciones que le llaman Serie T. Esas acciones son las que representan la propiedad de los inmuebles agrícolas. Ya hablaremos de eso también. Interesante. Pues muy atentos. Para más información o interacción. Gracias, Luis Alberto. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram es notaría199mx. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Luis.